Hola, muy buen día para todos. En este video vamos a analizar un ataque bastante molesto por parte del blanco, que se denomina el ataque Berezov-Richard, y comienza cuando el blanco plantea la jugada D4, donde nuestra jugada debería ser caballo F6, dado que hemos analizado la Ninso India, por ejemplo, pero el jugador que quiera jugar India de Rey también debe jugar caballo F6. Si quieren jugar el gambito de dama también pueden comenzar jugando caballo F6, con lo cual generalmente la jugada caballo F6 es un movimiento bastante estándar, y en este momento la jugada caballo C3 da origen al famoso ataque Berezov-Richard. Es una jugada que a primera vista parece muy mala, pero hay que tener cierto cuidado con esta jugada, dado que si lo jugamos mal, no sabemos cómo plantearlo, el blanco puede quedar bastante bien y eso puede ser muy peligroso. La idea del blanco fundamental es jugar E4, quiere apoderarse del centro inmediatamente, y seguramente ante caballo C3, si intentamos impedir la jugada de 4, van a venir jugadas como por ejemplo alfil G5, tratando de eliminar la pieza del negro que está defendiendo el punto E4, ¿sí? Que generalmente son algunas de las ideas de este ataque muy famoso. Pero recordar siempre que la idea fundamental que tiene este tipo de líneas es el punto E4, tratar de dominarlo. El inconveniente quizás sea, obviamente un caballo que se ubica delante de un peón, que generalmente cuando hablamos de peón dama, este peón tiene que ir a C4, suele ser una debilidad, y como vamos a ver en algunas de las líneas que vamos a plantear, vamos a intentar trabajar sobre ese caballo débil y tratar de beneficiarnos de su mala ubicación. Así que ¿qué vamos a hacer ante caballo C3? Vamos a jugar D5, porque obviamente queremos impedir que el blanco juegue E4, por lo tanto momentáneamente dominamos el punto E4 y no tenemos ningún inconveniente con la posición. Y además estamos haciendo un juego muy parecido a lo que es el ataque Trompowsky. Decir que estas líneas tienen una semejanza con lo que es el sistema Londres y el sistema Trompowsky, el ataque Trompowsky, dado que hay dos líneas fundamentales aquí, que es la jugada alfil F4 y la jugada alfil G5. Y ambas, por supuesto, tienen mucha similitud con lo que es las aperturas que les mencioné anteriormente. Así que en este video en particular nos vamos a centrar en la jugada alfil G5. En un próximo video analizaremos la jugada alfil F4, así este video no se hace tan extenso. Y también aquí tenemos que tener en cuenta esta jugada, ¿verdad? E4, que parece muy mala, pero que en realidad se ha jugado en aproximadamente 4.500 partidas, con lo cual quiere decir que se emplea mucho y hay que tener bastante cuidado con esta jugada. Es una jugada mala, pero si no se tiene la refutación justa, se puede llegar a quedar bastante mal. Aquí tenemos que jugar con negra la jugada caballo por E4, y ante un caballo por E4, D por E4, y aquí dos jugadas principales, alfil E3 y alfil C4. Si no juegan alfil E3, jugamos caballo D7, proseguimos con nuestro desarrollo, F3, y aquí no nos interesa comer el peón en este momento, así que jugamos E6. La idea clave es que ante un F por E4, por ejemplo, siempre van a existir amenazas como dama H4 jaque, y intentaremos recuperar el peón en E4, y creo que esto es bastante molesto para el blanco. Por esa razón el blanco no va a tomar nunca en E4, sino que aquí juega dama E2, y ahora sí jugamos E por F3, caballo por F3 y la sencilla B6, y como se podrán dar cuenta el negro tiene una gran ventaja. Amenaza con jugar alfil B7, alfil E7 y enrocarse, y la posición que tiene es realmente muy buena. Así que eso es clara ventaja negra. En caso de alfil C4, lo que vamos a hacer es jugar caballo C6, ganamos un tiempo sobre el peón de D4 y obligamos al blanco a jugar C3, a lo que aquí reaccionamos muy fuerte en el centro con E5, una jugada buenísima, donde el negro no teme a la jugada de 5 por parte del blanco, ya que siempre va a tener retiradas como por ejemplo caballo E7, que luego llevará el caballo tanto a F5 como a G6, casillas muy sólidas,
De hecho, esta partida se jugó entre Uber y Grandelius en el 2017 y Grandelius terminó ganando la partida muy cómodamente y no tuvo ningún tipo de inconveniente en esta posición. Así que bueno, ya sabemos qué hacer contra la jugada de 4, sabemos que no tenemos que temerle. Y entonces vamos a ver qué hacer contra alfil G5, que bueno, es una jugada un poco más seria. Ante alfil G5 tenemos que reaccionar de alguna forma. Y la jugada que vamos a hacer en este momento, si bien es cierto que se ha planteado caballo B7 en muchas partidas, en la actualidad se considera muy interesante y bastante raro, extraño, pero que los resultados que tiene negro son muy buenos. Y es la jugada H6. Una jugada que básicamente lo que hace es interrogar al alfil y bueno, que decida lo que va a hacer, ¿verdad? Si se retira H4 o si toma en F6. En caso de que el alfil se dirija a H4, lo que vamos a jugar es, bueno, caballo B7. Y aquí, bueno, yo creo que el blanco básicamente no está muy bien con esta jugada, dado que, bueno, deberá luchar para obtener la igualdad. El negro tiene una posición muy sólida y la verdad que está muy bien, ¿sí? Aquí existen muchas posibilidades, por ejemplo se puede jugar dama D3, se puede jugar F3, caballo F3 y E3, que bueno, lo vamos a considerar la variante principal dentro de la línea alfil H4. Si dama D3 vamos a reaccionar en el centro con C5 y ahora por ejemplo en roque largo sería un error porque permitiría la jugada C4, si cerramos el centro y ante un dama F3 la fuerte G5, alfil G3, G4 y resulta que la dama, que parece que está muy bien ubicada, realmente va a sufrir mucho porque ante un dama F4, H5 y ya estamos amenazando alfil H6 y la verdad que la dama está en un rayo de acción bastante potente y es muy difícil que se vaya a salvar, así que bueno, por esa razón el negro tiene una ventaja clara. Entonces en lugar de enroque E4 juega el blanco y aquí bueno, jugamos D por E4, caballo por E4 y dama A5 jaque, C3 y bueno, aquí C por D4, caballo por F6, caballo por F6 y en caso de dama por D4 jugamos E5. Queremos desarrollarnos y bueno, yo creo que aquí el negro está muy bien, dado que por ejemplo si se juega dama de 3 alfil E6 tenemos un muy buen desarrollo y además tenemos la iniciativa de nuestro lado, con lo cual eso siempre es muy importante. Por esa razón el negro tiene ligera ventaja. Otra posibilidad es F3, como mencionamos. De nuevo aquí hay que jugar C5. Y en este caso con más razón, ¿verdad? Porque está muy justificado, dado que F3 es una jugada bastante floja. Ahora por ejemplo si E4, jugamos D por E4. Y en caso de D por C5, ahora viene bueno, la jugada E6. Y si caballo por E4, bueno, jugamos G5. Y en caso de alfil a F2, bueno, caballo por, peón por, alfil por C5. Alfil por C5, caballo por C5 y bueno, aquí realmente el negro tiene una ligera ventaja. La compensación está basada, bueno, obviamente en la mala estructura sí que tiene el blanco en esta posición. ¿Por qué digo compensación? Porque bueno, obviamente vamos a perder el enroque y eso generalmente a muchos jugadores les suele incomodar. Pero bueno, no hay nada que temer, ¿verdad? Dado que la posición que tiene aquí el negro es excelente. Y no ha obtenido absolutamente nada bueno aquí el blanco, así que bueno, por esa razón F3 es una jugada muy floja. Otra posibilidad es la jugada caballo F3, pero bueno, aquí sencillamente seguimos con el desarrollo. Y si E4, las blancas van a perder un peón con G5, alfil G3, caballo por, peón por. Y aquí bueno, dos posibilidades. Caballo D2 y caballo E5, que lo vamos a considerar una variante principal. En caso de caballo D2 jugamos F5, jugada muy buena. Estamos amenazando F4, ¿verdad? Y ganar el alfil. Entonces aquí, bueno, si dama H5 jugamos rey E7, no hay problema. Y en caso de H4 vamos a jugar F4, alfil H2,
caballo F6, y bueno, aquí realmente el negro tiene una ligera ventaja, como se dio en una partida que jugaron Gormali y Fier en el 2014. Así que bueno, eso es en cuanto a la variante caballo D2. Y la variante caballo E5, que bueno, es la principal. Aquí sencillamente H5, una jugada muy buena, que obliga aquí a una reacción como H4. Bueno, aquí G4. Si alfil C4 jugamos, bueno, caballo por, alfil por, F6. Y si alfil F4, la sencilla alfil D6 lo deja al negro con una gran ventaja en esta posición, con lo cual, como se podrán dar cuenta, caballo F3 tampoco es una gran alternativa, que lleva a pérdidas materiales, y eso generalmente no es bueno, ¿sí? Y por último, bueno, la jugada de 3. Pero que bueno, aquí el negro tampoco tiene que temer absolutamente nada, dado que bueno, el blanco siempre va a estar luchando por igualar. Aquí vamos a jugar E6. En caso de caballo F3 vamos a romper con C5. Si alfil E2 vamos a jugar alfil E7. Y en caso de enroque nos vamos a enrocar también. Y bueno, la posición es muy buena, con ligera ventaja para el negro, como se dio en una partida que jugaron Mikov y Kaidanov en el 2016 en Alemania. Así que bueno, esto sería todo en cuanto al análisis de la variante alfil H4. Por esa razón, la jugada alfil por F6, ¿sí?, es lo que suele elegir generalmente el blanco, es lo más razonable y lógico. Y aquí, bueno, E por F6. Y aquí, si se dan cuenta, el caballo de C3 ya empieza a estorbar en la posición del blanco, dado que en este tipo de posiciones hubiera sido muy bueno tratar de jugar un C4, ¿sí?, para abrir la posición, aprovechando de que, bueno, obviamente tiene las debilidades en cuanto a la estructura de peones el negro. Pero bueno, no puede meter presión el blanco, dado que su caballo está realmente muy mal ubicado. Así que bueno, es un síntoma de que algo bueno tiene la jugada H6. Aquí de nuevo se puede intentar E4, que no es obviamente la principal, dado que es una jugada bastante floja. Y aquí vamos a aprovecharnos de la mala ubicación del caballo con la sencilla alfil B4. En caso de E por D5 jugamos dama por D5, si caballo F3 jugamos enroque, si alfil E2 jugamos dama A5, y ya estamos trabajando sobre la debilidad del caballo, algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de variantes secundarias. Si dama D2 vamos a jugar alfil F5, y en caso de enroque caballo C6. Y bueno, nuestro desarrollo es realmente magnífico, hemos sacado todas nuestras piezas, hemos conectado las torres, tenemos una ligera ventaja, pareja de alfiles y un peón en D4 al cual vamos a atacar con mucha presión. Así que bueno, por esa razón el negro está muy bien. La jugada de 3 es la principal, y aquí bueno, vamos a jugar C6, vamos a mantener la posición de la configuración de peones del flanco de dama bien, digamos. No vamos a jugar C5 porque eso sería realmente un crimen posicional, estaríamos creándonos un peón aislado, ¿verdad?, el peón D, y eso realmente no tendría sentido, con lo cual dejamos ubicados nuestros peones de esta manera bastante sólida, y vamos a intentar trabajar y mejorar un poco la posición del flanco de rey, ¿verdad?, que realmente está un poco mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora si alfil D3 jugamos caballo D7. Y ahora existen dos jugadas, dama F3 es una, que va a ser la principal, pero también se ha intentado caballo a F3. Entonces bueno, vamos a comenzar a mejorar un poco la posición de nuestro flanco de rey, jugando por ejemplo G6. En este momento, bueno, se puede intentar jugar F5, que suele ser una jugada muy buena en la mayoría de los casos. También se ha intentado H5 en algunos casos muy particulares. ¿Cuál sería la idea de jugar F5? Bueno, sería realmente crear una especie de pinza, bloquear el avance E4 del blanco y también intentar posicionar un caballo tarde o temprano en la casilla E4. Así que es una casilla débil que tiene el blanco en esta posición. Así que bueno, por eso no es tan malo en este tipo de posiciones crearnos un peón doblado.
Aquí por ejemplo si E4 nuevamente no está bien esa jugada, porque con D por E4, caballo por y F5 realmente estamos muy bien. Obligamos a retroceder al blanco, jugamos alfil de 6, enroque y bueno, realmente la posición del negro es excelente. Así que bueno, en lugar de E4 el blanco suele jugar a enroque y aquí F5, ¿sí? Como les decía, con los peones ubicados en D y F bloqueamos el avance de E4, creamos una casilla HAL en E4 y bueno, posiblemente intentaremos posicionar algún caballo en esa posición si es necesario. Así que bueno, esto es una posición muy buena para el negro. Caballo E2 por ejemplo, bueno, jugamos alfil de 6. Si C4 tomamos, porque bueno, obviamente no queremos que el blanco nos fabrique debilidades en nuestra configuración. Y si alfil por, jugamos enroque y de nuevo quedamos con una posición bastante decente, dado que bueno, en primer lugar tenemos pareja de alfiles y creo que tenemos una posición muy sólida. Así que bueno, por esa razón caballo F3 no es lo más empleado por parte del blanco, sino que se suele emplear la jugada dama F3. Y hay que entender la idea de esta jugada, que es muy sencilla. Tratar de jugar caballo G2, tirar G4, H4, ¿sí? Lanzando avalancha de peones. Generalmente se intentará enrocar largo el blanco, con lo cual es muy razonable el plan. ¿Qué hacer ante una jugada como dama F3? Bueno, sencillamente vamos a jugar G6. Una jugada muy tranquila, pero que a la vez es bastante potente porque amenaza H5 o F5. Un ejemplo de lo que esta jugada puede hacer es, por ejemplo, ante un G4, que puede ser una jugada bastante desprevenida por parte del blanco, donde el negro ya empieza a tomar la iniciativa con H5. Si G por H5, torre por H5, y resulta que aquí el negro ha abierto una columna y bueno, tiene una ligera ventaja en esta posición. También se ha creado un peón débil en H2 el blanco, con lo cual esto es bastante razonable y muy bueno para el negro. Por esa razón hay que tener un poco de cuidado con blancas y se juega H3. H5 y bueno, frenamos momentáneamente jugadas como G4, lo cual eso es muy bueno. Además posiblemente abrimos, si queremos para en algún momento jugar alfil H6, ya tenemos abierta la casilla, la casilla. Y ahora de nuevo si G4, caballo B6 y tenemos una ligera ventaja. Y si nos juegan E4, en este momento tomamos en el centro. En caso de caballo por, vendría la jugada F5 y de nuevo el negro estaría bien, no tendría inconvenientes. Por lo tanto aquí se suele jugar dama por E4, alfil E7, enroque largo. Y ahora la sencilla caballo B6, donde bueno, aquí el negro tiene la iniciativa. Los planes a jugar van a ser muy sencillos. Vamos a jugar rey F8 para quitarnos de la peligrosa amenaza de la dama en la columna E. Vamos a jugar alfil E6, vamos a jugar A5, A4, A3 para tratar de generar contrajuego en el flanco de dama. Nuestro rey se va a enrocar de manera artificial, pero bueno, yo creo que aquí el negro está muy bien, una posición muy sólida, pareja de alfiles y las chances de atacar son muy buenas. Recordar siempre que cuando tenemos reyes en flancos opuestos, lo que tenemos que hacer es tratar de atacar en el flanco opuesto a nuestro rey, con lo cual aquí vamos a tratar de generar todo tipo de amenazas y por eso la jugada A5, A4, A3 apoyada con el alfil N6 son ideas muy razonables y bueno, a tener en cuenta. Así que bueno, hasta aquí llega este video donde bueno, hemos analizado la variante alfil G5. Considero que bueno, con este pequeño repertorio no van a tener ningún tipo de problema contra la variante alfil G5 en lo que es el ataque Beresov-Richard. Nos vemos en el segundo video donde analizaremos la jugada alfil F4.